Chicos, vamos a comenzar con el tema de respuesta en frecuencia. Ya el primer concepto que vamos a ver es el de función de transferencia. Una función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada de un sistema. ¿Ya? Acá, como pueden ver, voltaje de salida dividido voltaje de entrada. No, en este caso el sistema sería un circuito, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros que son circuitos. Esa relación de la salida entre la entrada, que es la función de transferencia, se llama ganancia, ¿ya? En este caso puede ser ganancia de voltaje o ganancia de corriente, ¿ya? Acá tenemos acá representado en un diagrama de bloques lo que vendría a ser un sistema, su salida y su entrada. Este bloque de acá vendría a representar el sistema como tal y en nuestro caso ese sería un circuito. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar esta relación de voltaje de salida sobre entrada y esa es la que vamos a llamar nuestra función de transferencia. ¿Ya? Ahora, como sabemos en los circuitos que tienen inductor y capacitor, manejamos números imaginarios, ¿no? Entonces, esta ganancia, o perdón, función de transferencia también se puede decir, esta función de transferencia va a estar representada con números complejos, ¿ya? Y esos números complejos también los podemos expresar de esta forma, ¿ya? Con una magnitud y un ángulo, lo que en cálculo 3 conocíamos como la forma polar, ¿no? Había la forma rectangular y había la forma polar que tenía su magnitud y su ángulo. Entonces nosotros vamos a encontrar la función de transferencia de forma con números así rectangulares, por ejemplo, qué sé yo. Puede ser que nuestra función de transferencia diga 5j omega, j omega cuadrado más 3j omega más 5, por ejemplo. Esta es una función de transferencia de un circuito. Eh, entonces, esta de acá, esta función de transferencia, la podemos llevar de esta forma a una forma, la que conocemos nosotros en cálculo 3 como polar, y expresarla de manera equivalente con una magnitud y un ángulo. Y ahora, la gráfica de esta magnitud, cómo varía en función de la frecuencia, y la gráfica de cómo varía esta fase en función de la frecuencia, eso es lo que se conoce como respuesta en frecuencia. Ya la respuesta en frecuencia es la gráfica de, básicamente, la gráfica de cómo varía la magnitud y la fase en función de la frecuencia. ¿Ya? Eso es. Ahora vamos a ver acá un ejercicio de función de transferencia. Pero antes de eso veamos este que ya está hecho. Ya es como demostración para que puedan entender bien los conceptos. Acá tenemos un circuito RC. ¿Ya? Fíjense la salida. Este es el circuito RC. Tenemos la salida que se toma desde el capacitor, ¿ya? Y la entrada que viene a ser esta fuente. Eso lo llevamos al dominio imaginario. Lo convertimos, ¿no? Sabemos que para convertir un capacitor es 1 sobre J omega C y el inductor es J omega L, ¿no? En este caso acá está 1 sobre J omega C. ¿Qué hacemos acá nosotros para encontrar esa relación salida entre entrada que viene a ser nuestra función de transferencia? Vamos a hacer divisor de tensión, ¿no? Sabemos que el divisor de tensión, si yo quiero saber el voltaje VO, va a ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por la impedancia en donde quiero saber el voltaje, que es J1 sobre J omega C, dividido la suma de todas las impedancias que están en serie, R más 1 sobre J omega C. ¿Ya? Si esto de acá yo lo paso a dividir, me va a quedar esa relación que yo quiero, que es la relación salida entre entrada, y esa es mi función de transferencia. ¿Ya? Entonces acá queda 1 sobre J omega C. Acá tengo que hacer como un denominador J omega C dividido entre 1, me queda 1 por R, más 1 sobre J omega C dividido entre 1, me queda J omega C, acá sería J omega CR, ¿ya? Más 1. Entonces estos denominadores se van y me va a quedar 1 sobre 1 más J omega RC, ¿ya? Esa es mi función de transferencia, ¿ya? Y esa función de transferencia se denota con H, ¿ya? Esto de acá, que es la función de transferencia, es H. ¿Ya? H en función de omega, 1 sobre 1 más J omega RC. Esa es mi función de transferencia, la relación entre la salida dividido la entrada. Ya tengo mi función de transferencia. Ahora, para encontrar la respuesta en frecuencia, yo dije que esta función de transferencia la tengo que expresar
con su magnitud y su ángulo, ¿no? O sea, hallar el equivalente. Es como les dije hace rato, como lo que hacíamos en cálculo 3, que teníamos la forma rectangular y la forma polar, ¿no? Exactamente eso. Una vez que yo tenga esta magnitud, esa magnitud yo la voy a graficar como se ve acá. Este es el gráfico de la magnitud. Fíjense, acá se ve que el eje horizontal es omega, la frecuencia, y el eje vertical es la magnitud. Y de esta forma vemos cómo varía la magnitud para cada valor de la frecuencia desde 0 hasta infinito, ¿ya? Y lo mismo para la fase, ¿no? Cómo varía la fase o el ángulo en función de la frecuencia desde 0 hasta infinito, ¿ya? Ahora, para hacer esta conversión de acá, para llevar esta función de transferencia a su forma polar, tenemos que recordar el cálculo 3, básicamente, ¿ya? Matemáticas. Entonces, acá, fíjense, acá está sencillo, ¿no? Relativamente sencillo, porque sé que teniendo en cuenta que z es un número complejo, x más y, o yj en este caso, porque en circuitos, en lugar de usar la y de imaginario se usa la j, z es igual a x más yj, 1 sobre un número imaginario es 1 sobre r, ángulo menos θ, y ese es tangente a la menos 1 de y sobre x, ¿ya? Donde r es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ya, teniendo todas esas fórmulas, entonces yo puedo decir que h, que la magnitud de esta función de acá va a ser 1 sobre la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte imaginaria es omega por rc al cuadrado. Y el ángulo va a ser menos tangente a la menos 1, ¿no? Que es esta fórmula acá, de y dividido x, donde y es la parte imaginaria, ¿no? Omega rc dividido x, que es la parte real, que es 1, ¿ya? Entonces ahí yo ya tengo mi magnitud, está acá, y tengo mi ángulo. Ahora esto nada más tendríamos que, como está acá, y esta es su gráfica, ¿no? Graficar esa magnitud en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia. Y esto de acá es lo que se conoce como respuesta en frecuencia, ¿ya? Respuesta en frecuencia. Ahora, acá hay otro concepto también que se introduce en respuesta en frecuencia, que es la frecuencia de corte, ¿ya? Es esa frecuencia para la cual la magnitud decae hasta el 0.707, ¿ya? Si ustedes ponen esto en porcentaje, acá vendría a ser el 100% y acá el 70.7%. Entonces, la frecuencia de corte es aquella frecuencia para la cual la magnitud decae hasta el 70.7%. ¿Cómo hallo esa frecuencia? ¿Cómo sé cuál es esa frecuencia? Simplemente igualo la magnitud, que la magnitud es esta, 1 sobre raíz de 1 al cuadrado más omega rc al cuadrado, y lo igualo a 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es 0.707, etc., ¿ya? O pueden igualarlo a esto también, pero más exacto 1 sobre raíz de 2. Si ustedes despejan de acá la frecuencia, van a ver que la frecuencia les va a salir 1 sobre RC, que es este valor de acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para ese valor de frecuencia, la magnitud es 0.707 o 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Entonces, esa es la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, acá pueden ver en esta respuesta en frecuencia cómo a medida que incrementa la magnitud desde 0 hasta infinito, la magnitud cae desde 1 hasta 0 aproximadamente, ¿no? Y que cuando la frecuencia sea igual a 1 sobre RC, la magnitud va a ser igual a 0.707, ¿ya? Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? El problema acá es que matemáticamente es muy complicado pasar de esto a esto de acá. Ese es el gran problema, ¿ya? Ahorita esta función de transferencia es bastante sencilla. Va a haber muchos otros circuitos en los cuales la función de transferencia va a ser mucho más compleja, así como las que les mostré hace rato, ¿no? Por ejemplo, 8j omega dividido 3j omega, todo esto al cuadrado, qué sé yo, más 4j omega más 5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para pasar de esto a su forma polar, que es magnitud-ángulo? Entonces, ese es el problema, y para eso se utilizan los diagramas de Bode, ¿ya? Para de esta función
de transferencia, hallar su respuesta en frecuencia, es decir, las gráficas de magnitud y fase en función de la frecuencia, estas dos de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hallar de esta función de transferencia su respuesta en frecuencia? Por los diagramas de Bode. ¿Ya? No vamos a hacer esto de hallar la magnitud y la fase como hicimos acá, porque es demasiado complejo. Entonces no vamos a lograr hacerlo. Entonces, ¿qué se usan los diagramas de Bode? Los diagramas de Bode nos van a dar una aproximación. Van a ser asintóticos los diagramas de Bode, es decir, van a ser así. Puras líneas, ¿ya? Va a ser como, es un Bode asintótico, creo que le dicen. Pero va a presentar una aproximación bastante buena, ¿ya? Ahora, en esos diagramas de Bode, la magnitud se expresa en decibeles, ¿ya? Acá la magnitud está en veces, pero en los diagramas de Bode la magnitud va a estar en decibeles, ¿ya? Eso de cómo hacer los diagramas de Bode, lo tengo un video que dura más de 1 hora, en donde ahí lo que tienen que hacer básicamente es usar unas tablas, dividir esta función de transferencia en porciones para graficar de acuerdo a la tabla. Es bastante sencillo, un poco tedioso sí, pero cuando ya se tiene práctica es bastante sencillo. Entonces, tengo un video, yo se los voy a subir junto con este, para que ustedes puedan ver a detalle cómo se hacen los diagramas de Bode. Ya como les digo, es largo, dura más de 1 hora. Ahí hay varios ejercicios de funciones de transferencia donde damos su respuesta en frecuencia a través de los diagramas de Bode, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Acá dice, para el circuito determine la función de transferencia VO sobre VI, ¿ya? Entonces acá vamos a dibujar el circuito. Acá tengo el voltaje de entrada. Acá tengo 10 ohmios, tengo acá 5 faradios, acá tengo 8 ohmios y acá tengo 8 henrios y aquí 2 henrios, ¿ya? Acá tengo más, menos, veo, ¿ya? Entonces acá lo primero que hago es llevarlo al dominio de la frecuencia. Sabemos que J omega L, entonces acá va a ser J omega 8, donde tenemos L más, también tenemos J omega 2. También tenemos los capacitores, tenemos un capacitor, 1 sobre J omega C, entonces va a quedarme 1 sobre J omega 5, listo. Y acá, esto acá lo vamos a llevar al dominio S, ¿ya? El dominio S me va a quedar 8S, acá me va a quedar 2S y acá 1 sobre 5S, ¿ya? Que esto va a ser igual, 1 dividido entre 5, 0.2S, ¿ya? Ahora acá ya tengo mi circuito en el dominio S, entonces vamos a reemplazar acá. En el de 5 faradios va a ser 0.2 sobre S. Acá en el de 2 Henry va a ser 2S. En el de 8 Henrios va a ser 8S. Ya. Aquí puedo hallar las impedancias. Vamos a simplificarlo, ¿ya? Acá tenemos la impedancia 2S. Acá podemos simplificarlo como 10 más 0.2 dividido entre S. Y acá podemos simplificarlo como aquí acá vamos a simplificar como
8 más 8S, ¿ya? Acá más menos veo, ¿ya? Ahora aquí puedo hallar yo el paralelo de ambos, ¿no? El paralelo, como están en paralelo, acá como están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo, ¿ya? Como están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Entonces voy a hacer la reducción en paralelo de esos dos. Entonces voy a poner un ZI ahí, que va a ser el producto sobre la suma. 10 más 0.2 S por 8 más 8S sobre la suma 10 más 0.2 S más 8 más 8S. ¿Ya? Entonces acá hacemos propiedad distributiva. 10 por 8, 80. 10 por 8 más 80S más 0.2 por 8, que es 1.6 sobre S, más 0.2 por 8S me va a quedar 1.6, ¿no? S con S se van a ir. Y acá 10 más 8, 18, más acá 0.2 S más 8S. ¿Ya? Acá voy a hallar como un denominador S. Acá puedo simplificar esto un poquito más. 80 más 1.6 me va a quedar 81.6. Entonces acá lo voy a anotar. 81.6. Listo. Ya, S dividido entre 1 es, entonces va a ser 81.6 S más 80S cuadrado más 1.6. Veamos, revisemos. S dividido entre S va a quedar 1, entonces 81.6S. Acá me va a quedar 80S cuadrado y acá estamos bien. Ahora acá abajo me va a quedar S dividido 1 me va a quedar 18S más 0.2 más 8S cuadrado. ¿Ya? Acá S con S se van a ir y me va a quedar 80S cuadrado más 81.6S más 1.6 dividido entre acá 8S cuadrado más 18S más 0.2. Listo. Y esa va a ser mi impedancia equivalente entre estos dos. ¿Ya? Entonces me quedaría algo así, el circuito. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo, así que VO se va a mantener. Entonces me va a quedar acá 2S y acá me va a quedar la impedancia ZI y el voltaje más menos VO, que es el de salida, ¿no? Y ahora aquí puedo aplicar un divisor de tensión, ¿no? El divisor de tensión me va a quedar VO, el voltaje de la fuente más, o por mejor dicho, la impedancia donde yo quiero saber el voltaje, que es ZI, dividido la suma de las impedancias en serie, ZI más 2S. ¿Ya? Entonces, acá, ¿cómo me va a quedar? BI. Este BI va a pasar a dividir. Entonces, directamente, ahí ya tenemos nuestra función de transferencia, ¿no? Entonces, acá me va a quedar BO sobre BI igual a ZI. ZI es 80S cuadrado más 81.6S más 1.6 dividido entre 8S cuadrado más 18S y más 0.2 dividido entre ZI más S, o sea, 80S cuadrado más 81.6. 81.6S más 1.6 dividido 8S cuadrado más 18S más 0.2 y todo esto más 2S. ¿Ya? Entonces acá en el denominador voy a sacar
Voy a como un denominador 8s cuadrado más 18s más 0.2, quedarme 80s cuadrado más 81.6s más 1.6. Y acaba de quedarme más este de acá, 2s multiplicado por el denominador, ¿no? O sea, 8s cuadrado más 18s más 0.2. Así. ¿Ya? Porque acá tenemos un 1, ¿no? Entonces, eso dividido entre 1 va a quedarme eso por 2s. ¿Ya? Entonces, acá voy a copiar 80s cuadrado más 81.6s más 1.6. Dividido el denominador, que es 8s cuadrado más 18s más 0.2. Ya acá el denominador con este se van a ir y me va a quedar en el numerador lo mismo, 80s cuadrado más 81, 6s más 1.6. De acá 80s cuadrado más 81.6s más 1.6. Y acá más 2 por 8, acá me va a quedar 16, ¿no? Ahora voy a hacer la propiedad distributiva acá. 2 por 8, 16. S al cubo más, ahí era 18, ¿no? 2 por 18 es 36, entonces hace 36 S cuadrado. Y 0,2 por 2 va a ser 0.4 S, ¿ya? Entonces, es lo que les comentaba antes, ¿no? Fíjense cómo queda la función de transferencia de este circuito. O sea, arriba nos queda un de orden de segundo grado y abajo orden tercer grado nos queda. Entonces, ahora imagínense representar esto de forma polar, ¿no? Para así de esta forma encontrar la respuesta en frecuencia. Complicadísimo. Entonces, para eso se usan los diagramas de Bode. Aquí hay que hacer los semejantes. Acá tengo, a ver, vamos a hacer. Lo estaba copiando nomás. Ya 80 más 36, ¿no? Ahí sería 116. 116. S cuadrado. S cubo está solito, sí, 16 S cubo. El S tenemos 81.6 más 0.4, que me va a quedar 82 más 82S. Y en el término independiente 1.6 nada más, ¿no? Entonces, esta viene a ser mi función de transferencia. H en función de S. Va a quedarme entonces 80S cuadrado más 81.6 más 1.6 dividido 16S cubo más 116S cuadrado más 82S más 1.6. ¿Ya? Entonces, ahora esto sí quiero expresar la función de transferencia en términos de J omega para devolverlo, porque al inicio estaba en términos de J omega, ¿no? Entonces sería 80 J omega cuadrado, ¿sí? Acá es S, ¿no? Acá me faltó la S. Más 81.6 J omega más 1.6. Dividido 16 J omega cubo más 116 J omega cuadrado más 82 J omega más 1.6. ¿Ya? Ahora imagínense, como les decía, llevar esto a su magnitud y su fase, ¿no? Está imposible, ¿no? Entonces, por eso es que, como ya tenemos la función de transferencia, para tener la respuesta en frecuencia, es decir, las gráficas de cómo varían la magnitud en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia de esta función de transferencia, vamos a usar diagramas de Bode. Ya que, como les dije, está en otro video que dura más de 1 hora, bastante larguito, pero ahí está bien detallado cómo se tienen que hacer los diagramas de Bode con sus tablas, ¿ya? ¿Y eso para qué? Para hallar la respuesta en frecuencia, ¿no? Gráficas de la magnitud y de la fase. Okay, esas gráficas son la respuesta en frecuencia. Vamos a empezar con resonancia en serie, ¿ya?
acá tenemos un circuito RLC, ¿ya? Del cual podemos hallar acá, como podemos decir, su transferencia de impedancia. También hay esta transferencia, les había mostrado en la anterior presentación de voltaje y de corriente, ¿no? Voltaje de salida y voltaje entrada, y también de corriente salida y corriente entrada. Ahora hay de impedancia también, cuando es voltaje sobre corriente, ¿ya? Entonces, en ese caso, acá tenemos esa transferencia de impedancia, ¿no? El voltaje sobre la corriente, que esa es la impedancia, y la impedancia de un circuito en serie es simplemente la suma de todas las impedancias, ¿no? O sea, R más L más C, ¿no? O sea, R más J omega L más 1 sobre J omega C. Entonces, la resonancia se va a dar en el punto en el cual la parte imaginaria de la impedancia sea cero, ¿ya? Y la parte imaginaria corresponde al inductor y al capacitor. Entonces, hay un valor para la frecuencia para el cual todo este paréntesis de acá es cero. Entonces se elimina la parte imaginaria básicamente y únicamente la impedancia queda resistiva con la R, ¿ya? O sea, con este componente del circuito. Básicamente es como que hay un punto, hay una frecuencia para la cual estos dos se anulan, y en el circuito es como que se queda únicamente la resistencia. Esa frecuencia, ese valor de frecuencia es la frecuencia resonante omega O, ¿ya? ¿Y cómo la van a hallar? Igualando esto a cero. Como pueden ver acá, omega L más 1 sobre omega C igual a cero. Si ustedes acá hacen un despeje y despejan omega, van a llegar a esto, 1 sobre raíz de LC, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la frecuencia de resonancia, ¿ya? Y para ese valor de frecuencia tenemos la máxima disipación de potencia promedio, ¿ya? En ese punto, la magnitud de la corriente, como pueden ver acá, esta es la corriente y esta es la frecuencia. Para esta frecuencia omega 0, esa corriente es máxima, está en su punto máximo, ¿ya? Y como pueden ver acá, la potencia también es máxima, ¿no? Acá tenemos la potencia para ese punto de frecuencia, ¿no? Potencia en la frecuencia omega 0, que esa es la potencia máxima. Ahí es donde disipa la máxima cantidad de potencia porque únicamente queda la resistencia, ¿ya? Tenemos también la frecuencia, tenemos la frecuencia, las frecuencias 1 y la frecuencia 2. Para estas dos frecuencias de acá se disipa la mitad de esta máxima potencia promedio, o sea que ustedes pueden dividir esto entre 2 y van a ver que esa es la potencia que se disipa en omega 1 y omega 2, ¿ya? La magnitud de la corriente para estas frecuencias es de 0.707, la corriente máxima, ¿ya? Ahí es. Ahí es como está al 70.7% de la corriente máxima, la magnitud de la corriente. Y la potencia a la mitad de la potencia máxima, ya en estos puntos de acá. Es casi como un filtro, ¿no? Que acá esta magnitud de corriente está tan atenuada que es como si las despreciase y únicamente dejase pasar lo que está dentro de lo que se conoce como ancho de banda, que es la diferencia entre omega 2 y omega 1, ¿ya? Ahora acá tenemos otro concepto que es el factor de calidad, ¿ya? Que este nos dice cuán grande es el ancho de banda básicamente, ¿no? Si vemos acá, tenemos un Q1 acá, este es el Q1, ¿no? Vemos que el ancho de banda B1, que corresponde al factor de calidad Q1, es bastante grande comparado con B2 y B3. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dejar como que pasar mayor cantidad de frecuencias, porque en B1, en el ancho de banda B1, hay mayor cantidad de frecuencias que las que hay en B2 o las que hay en el ancho de banda B3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una selectividad menor, ¿no? Porque el filtro es como que menos selectivo, porque deja pasar más frecuencias. Y las que rechaza o atenúa son más poquitas, son todas estas de acá, ¿no? Son más poquitas. En cambio, en B3, por ejemplo, acá las frecuencias que se rechazan son todas estas, son muchas más de las que se rechazan en B1, por ende aquí la selectividad es mayor, es un circuito más selectivo, porque las frecuencias que se dejan pasar son mucho menos que las que se dejan pasar en el ancho de banda B1, ¿ya? Aquí hay unas fórmulas para un factor de calidad mayor o igual a 10, se pueden usar estas fórmulas de acá, ¿ya? Ahora aquí vamos a ver un ejercicio. Este de acá. Dice, un circuito que consiste en una bobina. Acá vamos a dibujar el circuito primeramente.
una bobina de 10, una resistencia y un capacitor en serie. La bobina es de 10 milihenrios, la resistencia de 20 y el capacitor no me lo da, el capacitor se la da. Un generador de voltaje de 120 RMS, voltaje RMS. ¿Ya? Me pide encontrar el valor de la capacitancia que provocará que el circuito entre en resonancia a 15 kHz. La corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia y la Q del circuito. ¿Ya? Aquí por eso les dice una breve introducción teórica. Perdón, porque es importante para poder interpretar bien las preguntas, ¿no? Acá me pide el valor de la capacitancia que provocará que el circuito entre en resonancia a 15 kHz. Me está diciendo básicamente que la frecuencia de resonancia es 15 kHz. ¿Ya? ¿Ya? La frecuencia. En este caso es FO, no es omega O. ¿Por qué? 15 kHz. ¿Ya? Porque acá está en hercios, ¿no? Omega O está en radianes sobre segundo. ¿Ya? Y para transformar eso lo que tengo que hacer es 2pi por FO. ¿Ya? Primeramente eso voy a hacer. ¿Ya? Va a ser 2 por pi por la frecuencia, que es 15 kHz. Me sale eso 1000 pi o 94.247.77 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces ahí me está pidiendo el valor de capacitancia para que la frecuencia de resonancia sea esta de acá. Entonces, ¿yo qué fórmula puedo usar? Puedo usar esta de acá, ¿no? Omega O 1 sobre raíz de LC. Porque yo tengo la frecuencia de resonancia, tengo también el valor del inductor. Solamente quiero encontrar la capacitancia. Entonces, ahí puedo despejar raíz de LC. Omega O. Esto lo elevo al cuadrado. Entonces, acá me va a quedar LC al cuadrado, 1 sobre omega al cuadrado. Y esta de acá, esta L puede pasar a dividir. Y de esa forma ya tengo la capacitancia. Entonces acá nada más es reemplazar, ¿no? C va a ser igual a 1. Vamos a poner así 30.000 pi al cuadrado por L. Y L es 10 milihenrios, o sea 10 por 10 a la menos 3. ¿Ya? 1 sobre 30.000 por pi elevado al cuadrado por 10 a la menos 3. Acá me queda un valor de 1.125 por 10 a la menos 8, ¿ya? O para expresarlo, como ya tenemos familiarizado, por 10 a la menos 9, voy a mover la coma hacia la derecha, la aumento ahí en el exponente a la menos 9, y esto va a ser, en sistema internacional, ese prefijo es nano, ¿no? Nanofaradios. ¿Ya? Entonces esa va a ser mi capacitancia. Eso para el inciso A. Para el inciso A. Ahora, el inciso B me dice la corriente a través de la bobina a la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Entonces acá, fíjense, yo aquí tengo la magnitud de la corriente, ¿no? Acá está, la magnitud de la corriente a la frecuencia de resonancia. Entonces acá, como ya tengo esta fórmula, simplemente reemplazo con la frecuencia de resonancia. ¿Ya? Esa magnitud va a ser igual a Bm, que es 120, dividido R, que R es 20 al cuadrado, más omega, la frecuencia de resonancia, por L, que es 10 por 10 a la menos 3, menos 1 sobre omega, que es 1000 pi, por C,
que C es 11.25 por 10 a la menos 9. Y eso al cuadrado. Ya todo eso le voy a sacar raíz cuadrada. Ya, listo. Entonces eso a la calculadora. 120 dividido raíz de 20 al cuadrado más 30.000 por pi por 10 a la menos 3. Todo eso menos un momento, ya, menos 1 sobre pi por 11.25 por 10 a la menos 9. Y eso me queda 5.99 amperios. O redondeado 6 amperios, ¿ya? Entonces, esa es el valor de la corriente de la bobina a la frecuencia de resonancia. Y esa corriente es el valor máximo, ¿no? Porque sabemos que a la frecuencia de resonancia, como vimos acá en el gráfico, a esta frecuencia, la corriente la corriente es máxima, ¿ya? Sabemos que a esa frecuencia la corriente es máxima. Listo, entonces este era mi inciso B. Ahora en el inciso C me pide la Q del circuito. Acá tenemos la fórmula. Podemos usar la primera, que es omega O, que es la frecuencia de resonancia, por L, que es 10 por 10 a la menos 3, dividido entre 20, que es la resistencia. Lo ponemos a la calculadora. Y me queda que es 47, el factor de calidad, 47.12. Y este es mi inciso C. Vamos a ver resonancia en paralelo. Ya, el concepto es el mismo, básicamente, lo único que acá en lugar de usar la transferencia de impedancia se usa la admitancia, ya que es la corriente sobre el voltaje. Es lo mismo, ¿no? El valor de la frecuencia que hace que la parte imaginaria sea 0 y que por ende en el circuito quede únicamente, básicamente, la resistencia, ¿no? Para ese valor de frecuencia es que el circuito empieza a resonar. Y ese valor de frecuencia se da a través de esta fórmula, que se da despejando esto de acá, ¿no? De acá despejan omega y les va a quedar este valor de 1 sobre LC, sobre raíz de LC, ¿ya? En este caso, para ese valor de frecuencia se da la máxima magnitud de voltaje, ¿ya? Se da la máxima magnitud de voltaje. Entonces, ahí también se da la máxima disipación de potencia promedio, y para las frecuencias omega 1 y omega 2, esa magnitud de voltaje decae al 70.7% y también la potencia decae a la mitad de la potencia promedio. Los mismos conceptos, ¿ya? Igual tenemos el ancho de banda, que es la diferencia entre omega 2 y omega 1, y el factor de calidad, que el concepto es el mismo, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Acá que me dice un circuito resonante en paralelo tiene una resistencia. Vamos a hacer acá el dibujito. Una resistencia de 2 kiloohmios. Tenemos el capacitor y el inductor.
Y frecuencias de media potencia, dice. Fíjense ahí cómo es importante, como les digo, el concepto, porque mis frecuencias de media potencia, ¿no? Entonces, sabemos cuáles son esas frecuencias nosotros? Porque sabemos el concepto, ¿no? Que en omega 2 y omega 1 se disipa la mitad de la potencia promedio. Entonces, esas son las frecuencias de media potencia. 86 kHz y 90 kHz. ¿Ya? ¿Ya? Listo. En este caso, ojo, acá no es omega, es F, porque está en kilohertz, en hertz, ¿ya? Esto tenemos que transformarlo a omega, porque omega está en radianes sobre segundo, ¿no? Y listo, eso tenemos, y nos pide determinar la capacitancia, la inductancia, la frecuencia de resonancia, el ancho de banda y el factor de calidad. Acá primeramente vamos a transformar esto, que es 2 por pi por la frecuencia. Entonces eso directo en la calculadora, 2 por pi por la frecuencia, que es 86.000. Eso me queda 540.353.93 radianes sobre segundo. ¿Ya? Y omega 2 nos queda, que vamos a reemplazar por 90.000, porque es 90 acá. Me queda 565.486.67 radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces acá veo que puedo encontrar el ancho de banda fácilmente, ¿no? Porque tengo las dos frecuencias, ¿no? Ese viene a ser el inciso D. Entonces en el inciso D puedo hallar el ancho de banda, que es omega 2 menos omega 1. Entonces acá menos omega 1, que es 540.353.93, me queda 25.132.74 radianes sobre segundo. Ese es mi ancho de banda. ¿Ya? Entonces ya tengo este de acá, el inciso de el ancho de banda. Ahora puedo encontrar C. No, por acá tengo esta fórmula acá. Puedo encontrar C porque tengo que el ancho de banda es igual a 1 sobre RC. ¿No? Entonces yo tengo el ancho de banda que acabo de encontrar, tengo R como dato, entonces de acá puedo despejar la capacitancia. Y eso me va a quedar 1 sobre B por R. El ancho de banda es 25.132.47 por R, que es 2.000. Por 2.000. 25.132.47 por 2.000. Eso me queda una capacitancia de 1.98 por 10 a la menos 8. ¿Ya? Entonces ahí, si lo muevo, la coma a la derecha, 19.89 por 10 a la menos 9, me va a quedar 19.89 nanofaradios. ¿Ya? Y esa es mi capacitancia, 19.89 nanofaradios. Entonces ya tengo mi inciso A. Ahora, ¿qué más puedo encontrar? A ver, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar la L, porque acá, no miento, a ver. Podemos encontrar la frecuencia de resonancia que me piden el inciso C. Todavía no podemos encontrar la L. Quería encontrar la L con esta fórmula acá, pero me di cuenta que me falta la frecuencia de resonancia, pero que tengo las frecuencias de media potencia, así que puedo encontrar esa frecuencia de resonancia como raíz de la multiplicación de omega 1 por omega 2. Ahí nada más es reemplazar. Vamos a hacer directo en la calculadora. Omega 1, que es
540 por 565.486.67. Y eso me queda 552.777.48 radianes sobre segundo. Y entonces esa es mi frecuencia de resonancia. Ahora puedo hallar mi inductancia, ¿no? Como ya tengo mi frecuencia de resonancia 1 sobre raíz de LC, de ahí despejo L. Bueno, acá tenemos que elevar al cuadrado. Esto podemos pasarlo a multiplicar así. Esto a dividir. Eso elevamos al cuadrado. Me va a quedar LC 1 sobre omega al cuadrado. Y esta C puede pasar a dividir y borramos acá y ya solo me queda L. ¿Ya? Entonces acá L va a ser igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia 552.777 al cuadrado por C, que C tenía el valor de 19.89 por 10 a la menos 9. Y listo, ese es mi valor de inductancia. Entonces eso es la calculadora. Por 19.89 por 10 a la menos 9. Eso me queda un valor de 1.64 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces esto puedo poner como 0.164 por 10 a la menos 3. ¿Y eso para qué? Para que me quede como milihenrios. 0.164 milihenrios. Listo. Entonces ese va a ser mi valor de inductancia. Y finalmente me faltaría el factor de calidad. El factor de calidad, que bueno, ya tengo todos los datos para eso, ¿no? La frecuencia de resonancia y el ancho de banda puede ser. La frecuencia de resonancia, 152.777.48 dividido entre P, que es el ancho de banda, que es 25.132.74. Y ese va a ser mi factor de calidad. $21.99. Y ese es mi factor de calidad. Entonces ya hemos determinado todo lo que se nos pedía en este ejercicio. Vamos a ver los filtros pasivos, ¿ya? Los filtros lo que hacen es rechazar ciertas frecuencias y dejar pasar otras, básicamente, ¿ya? Estos de acá se llaman filtros pasivos porque están compuestos de puros elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que no entregan energía al circuito, ¿ya? La resistencia no entrega energía al circuito, el capacitor tampoco y el inductor tampoco. Son elementos pasivos que solo absorben energía y en ningún momento ellos entregan. Si recuerdan el primer tema que vimos, que fue amplificadores operacionales, dijimos que ese era un elemento activo porque ese elemento puede entregar energía. No, veíamos que en esos circuitos con amplificadores operacionales, por ejemplo, teníamos una fuente con un valor de 5 voltios, por ejemplo, y a través del amplificador no teníamos la hilocircuito, qué sé yo, tenía ahí su feedback, todo, y pongámosle que acá en la salida podíamos tener más energía que lo que entraba. Si acá entraba 5 voltios, acá podríamos llegar a tener 10 voltios o más, dependiendo de la configuración del amplificador, ¿no? Si era inversor, no inversor, sumador, restador. Entonces todo dependía de la ganancia
y eso se determinaba a través de las resistencias, ¿no? De la configuración del circuito básicamente. Entonces, dijimos que este amplificador era un elemento activo porque podía entregar energía al circuito. Caso contrario, los resistores, capacitores e inductores no entregan energía al circuito. En este caso, por eso se le llama filtro pasivo, ¿ya? Porque en el mejor de los casos la salida va a ser igual a la entrada, pero nunca la salida va a ser mayor a la entrada. Es decir, que acá en la salida, en este caso acá, nunca va a haber mayor voltaje que en la entrada porque ninguno de estos elementos entrega energía. En cambio, si acá hubiera un amplificador operacional, fácilmente podría haber a la salida mayor, la salida podría ser mayor que la entrada, ¿ya? Entonces, al ser la salida igual a la entrada en el mejor de los casos, entonces lo máximo que vamos a tener es en la magnitud vamos a tener lo máximo 1, ¿ya? No va a haber más de 1. Entonces, por ende, si lo llevamos esto a decibeles, que no han visto ese video de diagrama de Bode, pero básicamente lo que se hace para la ganancia, para llevarlo de magnitud en veces a decibeles, es 20 por logaritmo de la ganancia. Entonces, 20 por logaritmo en base 10 de 1 es 0, ¿ya? Es 0 dB. Entonces, acá la magnitud en los filtros pasivos va a ir de 0 dB hasta menos, no sé, menos 500 decibeles, por ejemplo, no sé, algo así, ¿ya? Entonces va a ir desde 0 decibeles hasta decibeles negativos. Nunca en un filtro pasivo va a haber decibeles positivos, porque los decibeles positivos indican que la salida es mayor que la entrada en la función de transferencia, ¿ya? O sea, acá un decibel positivo, es decir, 1 decibel, 2 decibeles, 3 decibeles, indica que la salida es mayor que la entrada. El decibel 0 indica que la entrada es igual que la salida. Y el decibel negativo indica que la salida es menor que la entrada, ¿ya? Entonces, para un filtro pasivo, los decibeles siempre van a ir desde 0 hasta menos decibeles, ¿ya? En un filtro activo sí van a haber decibeles positivos, pueden ser, no sé, la ganancia puede ser de 5 decibeles, 10 decibeles, 20 decibeles, todo dependiendo de la configuración del circuito. Pero en un filtro pasivo, los decibeles van a ir desde 0 hasta negativo, ¿ya? Desde 0 hasta negativo, hasta menos X decibeles, ¿ya? Entonces acá estábamos explicando eso. Ahora tenemos acá el filtro pasabajo de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Acá si ustedes llevan esto al dominio S, ¿se acuerdan, no? Cuando hicimos la primera función de transferencia lo llevamos al dominio S. Si ustedes llevan esta función de acá al dominio SH, le va a salir 1 sobre SC R más SRC. ¿Ya? Fíjense que la S, el grado de la S es 1, ¿ya? Cuando el grado de la S es 1, es un filtro de primer orden. Si es S cuadrado, filtro de segundo orden. Si es S al cubo, filtro de tercer orden, ¿ya? En este caso es un filtro de primer orden, ¿ya? Es filtro pasado de primer orden. Este filtro, ¿qué es lo que hace? Deja pasar las frecuencias por debajo de su frecuencia de corte y las frecuencias mayores a esa frecuencia son filtradas, son rechazadas, son atenuadas, ¿ya? Fíjense que acá la magnitud desde la frecuencia de corte hasta infinito es muy muy pequeña. Entonces se quiere decir que básicamente este filtro, este circuito de acá, rechaza esas frecuencias, ¿ya? Porque son muy pequeñas en magnitud. Entonces es básicamente como si las estuviera rechazando. Y las frecuencias que son menores a esa frecuencia de corte, o sea, todas estas de acá, son las frecuencias que pasan, son las frecuencias que sí deja pasar el filtro, ¿ya? A la frecuencia de corte habíamos dicho, ya les había comentado este concepto, que la magnitud en veces es de 0.77, ¿ya? Y en decibeles, y esto lo van a ver mejor en ese video que les dije, si ustedes hacen 20 logaritmos en base 10 de 1 sobre raíz de 2, que es 0.77, le va a salir menos 3 dB, ¿ya? O sea que ustedes cuando tengan su diagrama de Bode, en menos 3 decibeles, ahí se encuentra la frecuencia de corte, en menos 3 decibeles, ¿ya? Si ustedes ahorita hacen 20 logaritmos de 10 en base 10 de 1 sobre raíz de 2 o de 0.77, les va a salir menos 3 decibeles, ¿ya? Entonces de ahí en adelante esas frecuencias son rechazadas porque ya
la magnitud es muy pequeña, entonces es como que están atenuadas esas frecuencias, ¿ya? El filtro pasalto de primer orden, el concepto es al revés, ¿no? Deja pasar las frecuencias que son mayores a las frecuencias de corte, ¿no? Fíjense acá, las deja pasar. Y las frecuencias menores a esa frecuencia de corte son atenuadas o rechazadas. En el filtro pasabanda, deja pasar las frecuencias dentro de una banda, dentro de este caso la banda omega 1, omega 2. Entonces deja pasar las frecuencias que están dentro de esa banda y estas frecuencias que son menores a omega 1 y mayores a omega 2 son atenuadas, ¿ya? Acá el filtro rechaza banda. Este de acá rechaza las frecuencias que están dentro de la banda omega 1 y omega 2, que son estas de acá, y deja pasar las frecuencias que son mayores a omega 2 y menores a omega 1, ¿ya? Acá, como saben las frecuencias de corte cuáles son, acá tienen que hacer lo que ya sabemos, sacar la función de transferencia de la salida dividido la entrada. En este caso, este es un filtro pasalto de primer orden, ¿no? Y la salida se toma de este R. Acá en el filtro pasabanda es un circuito RLC y la salida se toma de este R. Igual saca la función de transferencia y de ahí la magnitud y la fase y se grafica, ¿ya? Acá en el rechazabanda es un RLC y la salida se toma de este C y L. Ya, estos no son los únicos filtros, o sea, hay muchos otros circuitos que también son filtros pasa abajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda. No son los únicos circuitos, ¿ya? Estos son solo unos ejemplos de circuitos que son filtros, pero hay muchos otros circuitos, muchas otras configuraciones de circuitos que también son filtros, pasa abajo, pasa alto, pasa banda y rechaza banda, ¿ya? Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Acá hay una tablita que resume básicamente de los filtros. Acá dice pasabanda, cuando la frecuencia, cuando la magnitud sea 0, dice, perdón, la magnitud cuando la frecuencia sea 0 en un pasabaja va a ser 1. Y la magnitud cuando la frecuencia tiende a infinito va a ser 0. La magnitud de la frecuencia de corte va a ser 1 sobre raíz de 2, ¿ya? En el pasa alta, la magnitud cuando la frecuencia sea 0 va a ser 0 y la magnitud cuando la frecuencia tiende a infinito va a ser 1. Y la magnitud de la frecuencia de corte va a ser 1 sobre raíz de 2, ¿ya? En el pasabanda, la magnitud cuando la frecuencia es 0 va a ser 0 y la magnitud cuando la frecuencia tiene infinito va a ser 0 igual, ¿no? Eso en el pasabanda. Como pueden ver acá, es cierto, ¿no? La magnitud para frecuencia 0 es 0, cuando tiende infinito igual es 0. Para la frecuencia de corte, la magnitud es 1, ¿no? Acá está. Para la frecuencia de corte, la magnitud 1. Y acá es el omega 1 y omega 2 donde se da que la magnitud es 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Y en el rechazabanda, lo contrario, ¿no? Cuando la frecuencia sea 0, la magnitud va a ser 1. Cuando la frecuencia tiende a infinito, la magnitud va a ser 1. Y para la frecuencia de corte es 0. El efecto acá, cuando la frecuencia sea 0, magnitud 1, frecuencia infinito, magnitud 1 y frecuencia de corte, magnitud 0. Es una forma de reconocer, y justamente de esta tablita acá vamos a resolver este ejercicio de acá, que nos dice que demostremos que un circuito LR en serie es un filtro pasa abajo si se toma la salida desde la resistencia. Y me pide calcular la frecuencia de esquina, que esa es la frecuencia de corte también, así se le dice, si L vale 2 milihenrios y R 10 kiloohmios, ¿ya? Es lo que les decía, ¿no? Los circuitos que están arriba no son los únicos filtros. Muchos otros circuitos también son filtros. En este caso, por ejemplo, dice un LR, ¿no? Acá el filtro pasabajos que vimos arriba era un RC, ¿no? Filtro de pasabajos de primer orden era un RC y la salida se tomaba desde el capacitor. Acá es un RL y me dice que tome la salida desde la resistencia. Y en efecto este también es un circuito pasabajo, ¿no? Y ahorita lo vamos a demostrar. Acá 10 kiloohmios y 2 milihenrios. Acá es L y este es R y este es mi voltaje de entrada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a hallar mi función de transferencia, ¿ya? Para eso voy a usar divisor de tensión. Voltaje O de salida que quiero saber va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por R dividido L más R, ¿ya? Esto lo llevo al dominio de la frecuencia
y va a ser R J omega L más R, ¿ya? De aquí despejo BO sobre BI, que es la salida sobre la entrada, R dividido J omega L más R, ¿ya? Aquí está bastante sencillo hallar la magnitud. Este va a ser la función de transferencia R J omega L, ¿ya? Acá la magnitud va a ser igual a R dividido raíz de omega L al cuadrado, lo mismo que habíamos visto en función de transferencia en el primer ejercicio, ¿no? La raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado, ¿ya? Entonces esa es la magnitud. Estamos representando esto de acá en magnitud. La fase no la necesitamos para demostrar que es un circuito, un filtro pasabajo, más la magnitud sí, ¿ya? La magnitud, y esa magnitud es esta de acá, ¿ya? Entonces yo esa magnitud voy a hacer lo que está en esta tabla, voy a evaluarla en 0 y en infinito, y voy a ver si me sale 1 o me sale 0, y de acuerdo a eso voy a ver qué tipo de filtro es, ¿ya? Entonces acá primeramente va a ser la magnitud evaluada en C. Entonces, R 0L cuadrado más R cuadrado. Entonces esto de acá es 0 y acá me va a quedar R dividido raíz cuadrada de R cuadrado. Y eso me va a quedar 1, ¿no? Porque acá el cuadrado con la raíz se va y R entre R es 1. Entonces acá tengo que la magnitud cuando la frecuencia es 0 es igual a 1, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo pero para infinito. R K omega L cuadrado más R cuadrado. Entonces acá abajo básicamente, ¿no? Infinito por un número infinito, infinito cuadrado infinito, más un número infinito. Entonces aquí me va a quedar R sobre infinito, ¿ya? Y un número entre infinito es 0. Entonces la magnitud cuando la frecuencia tiende a infinito va a ser 0. Entonces yo me voy a eso a mi tabla. Vemos que es 1 y 0, ¿no? Entonces acá veo que en efecto es un filtro pasabajos, ¿ya? Es un filtro pasabajo. Entonces de esta manera acá yo determino que es un filtro pasabajo. Ahora acá podría hallar esa ganancia también en la magnitud en decibeles, ¿no? Acá me va a salir 0 dB. No puedo poner logaritmo de 0, un error, pero puedo poner un número muy pequeñito que tienda a 0. Y eso me saldría, a ver, acá 20 logaritmo en base 10 de 0.12345 menos 120 dB. Es lo que les decía, ¿no? En un filtro pasivo siempre va a ir desde 0 hasta decibeles negativos. No hay ganancia acá, ¿no? No hay que esta salida sea mayor que esta entrada bajo ningún motivo porque los elementos son pasivos y no entregan energía al circuito, ¿ya? Incluso ustedes podrían hacer con esta función de transferencia el diagrama de Bode y van a ver que siempre empieza en 0, ¿ya? Siempre empieza en 0 dB y va cayendo hasta abajo, ¿ya? También me pide la frecuencia de corte, ¿no? Entonces acá yo sé por concepto que la frecuencia de corte es el valor que hace que la magnitud sea igual a 0.77 o 1 sobre raíz de 2. Entonces, como yo sé ese concepto, sé que la magnitud que encontramos es omega L cuadrado más R cuadrado. ¿Qué valor de omega hace que la magnitud sea este valor? Entonces, de aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar omega, ¿ya? Voy a despejar omega. Entonces acá voy a elevar al cuadrado ambos términos para eliminar las raíces. Omega L cuadrado más R cuadrado igual a 1 sobre 2, ¿ya? Acá este va a pasar a multiplicar, va a ser 2R cuadrado. Este igual va a pasar allá a multiplicar omega cuadrado L cuadrado más R cuadrado.
Acá podemos hacer omega cuadrado L cuadrado va a ser igual a 2R cuadrado menos R cuadrado. ¿No? Esto me va a quedar acá omega cuadrado, 2 menos 1, 1, me va a quedar R cuadrado dividido L. Esto acá va a pasar a dividir L cuadrado. Si saco raíz cuadrada de ambos lados, me va a quedar R sobre L, ¿ya? Entonces, esa va a ser mi frecuencia de corte. Acá le vamos a poner una C de indicar de frecuencia de corte. ¿Ya? Y aquí nada más reemplazo, ¿ya? R tiene un valor de 10 kiloohmios y L un valor de 2 milihenrios. 2 por 10 a la menos 3. Esto introducimos a la calculadora. Y me queda este valor. Radianes sobre segundo. Y esa es mi frecuencia de corte. O sea, acá ese valor de frecuencia, la magnitud va a ser igual a 0.77 o menos 3 decibeles si la ganancia está expresada en decibeles en diagramas de Bode.